Hola a todos, buenos días, hola, hackers. ¿Cómo huele a hacker aquí a primera hora, eh? Venga todo el mundo para adentro. Vamos que llegas tarde, tira. Bueno, buenos días. Es un placer estar otro año más aquí con todos vosotros en La Navaja. Gracias antes de nada a la organización de La Navaja. Lo hacéis cada año mejor, ¿vale? Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para toda la gente de La Navaja. Que se lo ocurra muy bien. Me ponen a Mar Rivero de telonero, la hostia, ¿eh? Vale, bueno, nada, vamos para adelante. Yo soy Miguel Ángel de Castro, Emilio Rico. Emilio Rico es coronel en la reserva. Yo soy comandante jefe de las tinieblas. Seguro que me conocéis ya unos cuantos de por aquí. Y hoy vamos a hablar de cloud, ¿vale? Nubes de tormenta. ¿Quién de por aquí se maneja o se ha manejado con entornos cloud? Porfa, que levante la mano. Poquitos, ¿verdad? Esto es gran parte del problema. Vale, vamos a empezar. Tírale, Emilio. Bueno, lo que vamos a hacer, hemos organizado así la presentación, vamos a hablar un poco muchas generalidades o cómo es el ecosistema cloud, vamos a ver un panorama de riesgos en la nube y también aprovecharemos para ver cómo podemos mapear parte de esos riesgos y de esas amenazas, algunos frameworks que ya son conocidos. Vamos a hablar de algunos adversarios y algunos APTs que sí que están muy implicados en los ataques a la nube para al final poder echar una mano y contaros unas cuantas contramedidas y sobre todo proporcionaros una serie de recursos que vosotros podéis utilizar tanto en vuestras investigaciones, en el researching y también para la parte un poco defensiva, ¿no? Vale, voy a empezar un poquito a comentar el ecosistema del cloud. ¿Por qué? Porque todo el mundo que se mete un poquito en el mundo cloud ve que si se sabía 550 siglas, aquí tienes 2.500 más nuevas, ¿no? Todo te suena raro, no sabes qué es. Hay un montón de terminologías, de tecnologías muy específicas que hace difícil que los que nos dedicamos a ciberseguridad, los que hacemos pentesting y demás, pues dominemos este área también, ¿no? Muy sencillo, cosas muy generales. Tipo de nubes, pública, privada, híbrida, es decir, pública, contrato a una compañía tercera toda la infraestructura, privadas puedo montar infraestructuras on-premise tipo cloud, híbrida cuando las organizaciones que quieren desplegar estos servicios lo hacen de forma híbrida con pública y privada. Tipo de servicios, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, serverless. Para explicarlo muy rápido, ¿cuánto contrato al provider de hardware o de servicios o de software, ¿no? De menos a más? Amenazas, pues son las de siempre. Vulnerabilidades en el diseño y en la implementación, las de siempre. ¿Qué pasa con las vulnerabilidades de diseño? Que generalmente vamos a atacar el servicio con exploit, ¿vale? ¿Qué pasa con las vulnerabilidades de implementación? Que generalmente lo que vamos es a abusar de malas configuraciones, ¿vale? Y algo también muy importante en los fallos de implementación, la identidad. La gran mayoría de problemas, lo veremos luego en detalle, vienen provocados no solo por la propia idiosincrasia de la tecnología cloud, sino por fallos tontos como que tienes tu contraseña y tienes tu contraseña, estás jodido, ¿vale? Bien, ¿por qué ahora ha habido una adopción de crecimiento cloud y por lo tanto un crecimiento sustancial en cuanto al número de ataques que se suceden en el entorno cloud? Pues no es ni por la agilidad y escalabilidad y flexibilidad, que esto ha estado siempre ahí, ni por la seguridad, que siempre ha estado ahí, y que yo soy un firme defensor de la seguridad de los entornos cloud. Cualquier cloud service provider es probablemente más seguro que cualquier entorno on-premise. No es porque sea un entorno muy colaborativo, no es por un tema de costes. El tema es la adopción por parte de los DevOps. Es decir, toda esta nueva forma de programar, de los ciclos de integración y continuo, en los ciclos CI y CD, han permitido que las empresas, que las organizaciones pues crezcan y empiecen a utilizar muchísimo los entornos cloud, ¿vale? Este es el ciclo de vida del desarrollo cloud. Vamos a ver brevemente, o de forma simplificada, cómo sucede desde que un usuario, un programador de aplicaciones cloud, empieza a trabajar hasta que eso acaba siendo un servicio desplegado en cloud, ¿vale? Pues generalmente tienes ahí al desarrollador que lo primero que hace es ponerse a hacer código y trabajar una imagen local, con código propio y con librerías que se baja, ¿vale? ¿Qué sucede ahí? Pues que ahí tengo el primer punto de entrada es el equipo de ese desarrollador.
Si tengo un atacante que desplega malware y tiene control de esa máquina, voy a poder meter código malicioso. Si tengo las credenciales porque las he conseguido del tipo, pues voy a entrar y lo voy a joder, ¿vale? Entonces hay diferentes cuestiones ahí y una de las más importantes, que parece una tontería, es que muchas de las librerías de la biblioteca o de las imágenes preconfiguradas que se bajan ya vienen con vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, justo después de haber terminado su código, lo que hacen es que con entornos de versionado, como por ejemplo de código, como por ejemplo Git, pues van a proceder a subirlo, ¿no? Ahí suceden una serie de problemas también, en el transporte, desinformación, en secretos, en clave, en comentarios que hayas dejado en el código, y básicamente puedes seguir dos rutas, como veis arriba. La de arriba, vamos a empezar por la de arriba. La de arriba, la de toolchain, pues cuando esa imagen todavía requiere una serie de tareas, de pruebas, de configuraciones, de trabajo adicional, nos iremos por allí. O si ya tengo mi imagen terminada y no voy a hacer nada, lo que haré es registrar esa imagen, es decir, dejarla, ya por así decirlo, en una base de datos de imágenes, ¿no? Todos esos puntos, tanto en la fase de transporte como en el código que va allí, como cuando lo almaceno, tiene que estar seguro. Porque ya una vez que tengo la imagen registrada, si la tengo con código malo o con librerías malas o con problemas, pues el problema lo voy a ir arrastrando, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que después tengo entornos de orquestación. Tengo OpenShift, que se suele utilizar más para nubes privadas, que al final es Kubernetes, y lo que se tratan básicamente es para la gestión y la ejecución de contenedores, ¿vale? ¿Qué es un contenedor? Pues una imagen en ejecución, ¿vale? Con tecnologías Docker. Para hacer esto, puedo trabajar con diferentes cloud service providers, Amazon, Google, Microsoft, ¿vale? Y puedo hacerlo contratando diferentes tipos de servicios, desde solo la máquina hasta serverless, en el que me olvido de toda la infraestructura y lo que tengo es básicamente un servicio en ejecución con el que voy a poder publicar mi aplicación, ¿vale? En todos esos puntos que vemos ahí hay problemas, ¿vale? Como digo, lo puede hacer con servidores EC2, puede utilizar Fargate, dependiendo, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Y al final lo que tenemos es una bonita aplicación. En todos esos puntos tengo problemas. Tengo problemas al endpoint y de identidad. Tengo problemas de vulnerabilidades, de librería o de código malicioso que puede estar mal por un error de programador o puede estar mal porque han metido código malicioso. Como decía antes, la capa de transporte. ¿Qué estoy dejando en esa imagen, en ese código? ¿He dejado una password? ¿He dejado secretos? ¿Qué estoy dejando allí, ¿no? Como veis, configuración y vulnerabilidad en recursos. Responsabilidad compartida, ahora hablaremos de esto. Es decir, ¿qué es culpa del Cloud Service Provider o qué responsabilidad tiene y cuál es la mía, la del usuario, la del que contrata, ¿no? Y finalmente, configuración, vulnerabilidad y recursos. Si yo pensara en un mundo tradicional, no penséis en un entorno cloud. Si yo tengo un servidor puesto y la configuración del firewall está mal y estoy dejando que todo el mundo se conecte, pues tengo un puto problema. Si la password es 1234, tengo un puto problema, o si me la han robado, ¿vale? Entonces, mirad la cantidad de puntos que hay en los que puedes tener un problema, ¿vale? Responsabilidad compartida. Pensamos, bueno, yo tengo un entorno cloud y como tengo un entorno cloud, pues me va a gestionar toda la seguridad a AWS o Amazon, o Google o el que toque, ¿no? Pues no es así. Hay una serie de puntos que siempre los va a controlar de forma muy efectiva el Cloud Service Provider, hardware físico, la seguridad del data center, pero si subimos arriba del todo, vemos que en la responsabilidad del cliente están los datos y las contraseñas. Eso no es culpa de ellos. Puedes tener el sistema más seguro del mundo, pero si te han zumbado la contraseña, te la han zumbado, ¿vale? Ejemplo sencillo, cuando yo contrato el Office 365, pues el Cloud Service Provider tiene que parchear el software y la infraestructura, pero del cliente la responsabilidad de los datos, ¿vale? Y de los accesos. Bien, el panorama de riesgo en la nube, ¿no? Y esto que voy a contar ahora, me gusta contarlo porque muchas veces cuando vengo a contar algo, si vengo a contar algo de entidad, ahora de cloud, vengo a contarlo porque es una tendencia, porque es un riesgo en alza muy grave, más de lo que la gente se imagina. Esta información que estáis viendo aquí sale de nuestros sensores a nivel mundial. Es decir, en cada endpoint donde hay un sensor de Falcon en todo el mundo, manda información de detecciones, de telemetría y de todo lo que pasa. Bueno, pues fijaros que tenemos, bueno, hay un periodo de 90 días, ¿vale? 882 millones de detecciones, 26 actores atribuidos, 880.4 con técnicas de Mitre detectadas. Hay mucha información. Pero mirad el quesito de abajo. En la parte que pone Escape to Host.
Luego hablaremos en detalle, pero estamos hablando de una técnica que permite saltar del host virtualizado, por así decirlo, del contenedor, al host anfitrión, ¿vale? Mirad la volumetría, ¿vale? Hay, no sé, 10, 12 técnicas interesantes que luego hablaremos de ellas. Y todo lo demás son riesgos de identidad. O sea, a día de hoy, y estos son datos, aquí no me estoy inventando nada, esto es una puñetera realidad. El problema es el cloud y el problema es la identidad, ¿vale? Podemos decir, bueno, estos son 4 locos que llegan. No, todo esto son actores. Fijaros que estoy filtrando en la técnica de Mitre, Escape to Host. Silent Colima, actor estatal Corea del Norte. Lunar, todo lo que veis Spider es cibercrimen. Todo lo que veis Bear, estamos hablando de atacantes patrocinados por Estado-Nación rusos. Si veis Panda, son chinos, ¿vale? Esto no es algo que acaba de llegar. Continuando con el tema de riesgos globales y específicamente con el tema de amenazas, estos son algunos de los aspectos que vamos a tener que tener siempre en consideración. En principio, la protección de datos. Ya lo ha dicho Miguel Ángel, es que el tema de los datos o el tema de las identidades siempre es un problema del cliente, nunca va a ser un problema del proveedor de servicios. Entonces, ¿qué vamos a tener con los datos? Pues atender siempre a la triada de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Eso no va a cambiar nada. Después de todo, al final, la ciberseguridad consiste en eso, en garantizar esa triada. La segunda es la de las identidades. Después de esas técnicas de escape to host, casi todos los ataques van siempre dirigidos a las identidades y a los privilegios que tienen cada una de las credenciales que nosotros estamos utilizando. Si somos los que desplegamos aplicaciones en la nube, pues tendremos que garantizar. Habéis visto cómo es todo el desarrollo desde que nosotros empezamos a desarrollar una aplicación hasta que conseguimos instalarla. Y vamos a ser también los responsables del parcheo. El tema de los controles de red también va a cambiar mucho. Tened en cuenta que esto ya es distinto. Ya no es esas aplicaciones que nosotros teníamos segmentadas por VLANs dentro de nuestro CPD. Ahora las aplicaciones están en la nube y muchas veces no sabes ni dónde están, tienes su direccionamiento, pero no tienes muchas cosas más. Veremos que hay muchos problemas con estos controles de red, porque se ven muchos RDPs expuestos, se ven muchos SSHs y muchas técnicas que luego después los adversarios pueden entrar. Hay una parte que le hemos llamado middleware, pero que también es curiosa, porque como existe una distribución de responsabilidades dentro de la nube, es posible que aunque tú tengas una infraestructura como servicio, el proveedor introduzca software para garantizar que ese hardware está funcionando en condiciones. Y normalmente pues lo desconoces o no lo manejas. Tienes que también tener la confianza en un buen servidor de cloud para que nosotros podamos confiar en ellos y nos garantice que esa infraestructura es correcta. Cuando estás en una infraestructura IaaS, pues es como si tienes la del propio CPD. Prácticamente tienes que hacer cargo de toda la seguridad desde el principio hasta el fin. Pero si lo que tienes es una infraestructura basada en la plataforma o simplemente el software como servicio, pues entonces lo que sí que tiene que haber es una buena relación con ese Cloud Service Provider para que al final haya un entendimiento, haya un reparto de responsabilidades y tareas y que lo podáis hacer. En definitiva, esto en realidad se ha complicado mucho más. O sea, antes teníamos que estar solamente pendientes de nuestras estaciones de trabajo que trabajaban simplemente internamente dentro de nuestra red, pero que ahora emiten un volumen de tráfico contra la nube que es muy grande. La red ya ha dicho que es que se ha vuelto una cosa mucho más complicada. Ya no nos basamos en los esquemas tradicionales, más todas las amenazas que hay en la nueva red. En definitiva, otra de las cosas que tenemos que tener en consideración es que aparecen muchísimas rutas de ataque que antes no existían y que ahora mismo los adversarios están utilizando. Entonces, esto que os he contado, que parece que es bastante trivial y que es bastante básico, y en este entorno pues todo el mundo lo conocemos, se traduce en que las estadísticas dicen que tenemos muchos problemas. O sea, es que el 65% de los repositorios de información al final tienen malware. Eso ha ocurrido en GitHub, en Pastebin, en cualquiera de ellos. Y además tardamos del orden de que prácticamente 2 meses en solucionar todos esos problemas que encontramos en el código. Rutas de ataque, lo mismo. Las organizaciones se encuentran con que tienen una media de 351 rutas de ataque donde el adversario puede aprovechar y no sabemos muy bien ni por dónde nos va a venir. De tal manera que al final se considera que el número de activos críticos que hay supera los 6 millones de activos, ¿no? Igual con el tema de las identidades. Un estudio que hizo Microsoft en la nube de Azure pues demuestra que encontraron más de 209 millones de credenciales que están expuestas. Solamente en la nube de Azure, ¿vale? Que esto es, al final, muchas de ellas al final son consideradas de alto riesgo. Y luego, a medida que los entornos se van haciendo más complejos y utilizamos modelos multinube, trabajamos con unos y trabajamos con otros, pues al final
Lo cierto es que los datos y la exposición de esos datos son cada vez mayores. Por último, que sepáis que prácticamente hay unos 59 incidentes por año en cada uno de los como promedio. Vale. ¿Cómo podemos abordar esto? Pues al final lo que necesitas es tener, aparte de herramientas que sirvan, aparte de tener la confianza de tu servidor de nube, lo que necesitas es método. Y al final, como todos sabéis, pues prácticamente para un martillo todos son clavos, con lo cual yo siempre trato de llevármelo a las matrices de ataque. Fijaros, todo el mundo conocéis la matriz de ataque de Mitre. Casi todo el mundo habéis trabajado con el navegador y en el navegador al final aparecen un montón de tácticas, un montón de técnicas, procedimientos que muchas veces no sabemos trabajar con ellos. Lo cierto es que Mitre desde hace mucho tiempo ya publicó unas matrices que son específicas para el cloud. Entonces, dependiendo de cuál es el entorno en el que estás trabajando, te vas a encontrar con que tienes un montón de técnicas específicas solamente para la parte de IaaS, para la parte de infraestructura como servicio. A lo mejor, si trabajamos en esos entornos, tenemos que añadir nuevas técnicas, porque también en la parte de software as a service, pues tienes implementadas técnicas que son completamente diferentes. Hay matrices específicas tanto para los servicios de Google, para los servicios de Amazon y también para los servicios de Microsoft. Lo cierto es que esto habría que completarlo también si estamos trabajando en un entorno Windows o en un entorno Linux, pero eso lo vamos a dejar porque eso ya más o menos lo conocemos. Lo que sí que es necesario es trabajar con toda la parte de contenedores, porque básicamente casi todo lo que se despliega en la red son containers que nos permiten en un momento dado pues multiplicar, levantar muchas instancias de esos contenedores pues para en un momento dado ofrecer ese servicio en las mayores condiciones. Vale. Entonces, hace ya algún tiempo lo que hizo Mitre fue sacar un programa o un producto o desarrolló a través de una Mitre Ingenuities como la factoría de ideas locas de Mitre y sacó un programa que es el Cloud Analytic Development Blueprint. Entonces, ahí tenéis muchísima documentación de cómo se pueden abordar los problemas de la nube. Hay unos papers que son muy interesantes y sobre todo tienes recursos. Recursos, por ejemplo, como son Sigma Rules, que en un momento dado tú puedes convertir para que tus sistemas de protección los puedas utilizar adaptando cualquier cosa de esas. Entonces, además hizo como una especie de top 10 de cuáles son las técnicas que normalmente se utilizan. No vamos a verlas todas por falta de tiempo, pero vamos a ver las más importantes. Por ejemplo, en el acceso inicial. En el acceso inicial, la estrella son las credenciales válidas. Lo cierto es que ahora mismo hay muchísimas brechas de seguridad, con lo cual los atacantes no hacen un breaking, si lo único que hacen al final es un login normal y corriente. Y esto es un problema porque esta técnica, fijaros que aparece en numerosas tácticas. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes un acceso, tienes también todas las técnicas de evasión de defensas. Mire usted, este señor vino, presentó sus credenciales, yo le dejé pasar. Una vez que estás dentro, es muchísimo más fácil capturar muchísimas credenciales o, como veremos luego después, poder generarlas. Y desde luego lo que es el primer paso para poder, a partir de esas credenciales, poder iniciar una elevación de privilegios. Ojo con las cuentas inactivas. Ojo con que ya existen, aunque tú tengas sistemas de doble factor, sigue existiendo la posibilidad de hacer ataques man in the middle para poder estar capturando muchísimas más credenciales. De hecho, ya existen portales fake para todos los sistemas de single sign-on y poder estar capturando mucho más, ¿no? Si vamos ahora a la parte de persistencia, al final lo que queremos hacer es o consigo muchas más credenciales o lo que puedo hacer es manipular aquellas cuentas que tengo. Entonces, cuando tienes privilegios suficientes, lo que puedes hacer es agregar nuevas credenciales a las que ya tienes capturadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Amazon Web Service, lo puedes hacer vía API y en el caso de Google Cloud, lo puedes hacer simplemente vía comando, aparte de poder encontrarte más web sales y cosas por el estilo. El escalado de privilegios, bueno, ya estoy ahí dentro. Ahora lo que tengo que hacer es conseguir ser administrador, pues ser root de la máquina de los servicios. Técnicas que existen, pues las más principales son lo que son la modificación de las políticas de dominio, incluso cuando estamos hablando de nube, de la modificación de la confianza de dominio. Y eso se puede hacer también. Hay distintos procedimientos. Por ejemplo, os pongo ahí la falsificación de los toques SAML o, por ejemplo, la asignación de privilegios fuera de lo que son las herramientas de gestión de identidades privilegiadas. Dejo para luego, porque a esa le gusta mucho la de Escape to Host, que es la que estamos viendo, que es prácticamente la más utilizada, y contra esto lo único que podemos hacer es tener siempre una restricción muy grande sobre los privilegios que estamos dando en las diferentes cuentas.
En el acceso a credenciales hemos dicho, ya tenemos todos factores de doble, de triple, de no sé cuántas autenticaciones, pero lo cierto es que eso se puede hacer. Se está detectando que ahora lo que existe es un ataque que es el del abuso de esas credenciales. Tú puedes estar generando contra una persona, una vez que tiene su usuario y su password, el que le estés constantemente bombardeando en su teléfono o en el mecanismo que él tenga, diciendo, oye, entra, oye, necesito tu código, necesito tu código. Y es que está demostrado estadísticamente que al final la gente, o por aburrimiento o porque no entiende qué es lo que está haciendo, acaba aceptando y permitiendo que ese adversario pueda estar dentro, ¿no? Aparte de poder hacer ataques sobre los almacenes de contraseñas, etc. Dos más. La parte de exfiltración. Lo que es obvio es que desde las estaciones de trabajo de nuestros usuarios cada vez hay muchísimo más tráfico contra la nube. Se hace mucho más un uso compartido de carpetas, uso compartido de documentos, y existen también técnicas y procedimientos para que nosotros podamos hacer de una manera anónima, poder linkar y poder enlazar todos esos documentos directamente contra las cuentas de unos adversarios. Y la última, que es la del impacto. De todas estas, la más importante es el resource hijacking. Una vez que tú eres capaz de secuestrar una serie de recursos, pues es obvio que la capacidad de cómputo que te da la nube la puedes utilizar o bien para hacer minería de criptomonedas, para hacer ataques de negación de servicio, para hacer envío masivo de spams y luego últimamente, al final, en el último paso, o bien le comprometes el servidor, le lanzas un ransomware, bloqueas, eliminas la información, cualquier cosa de estas, ¿vale? Mi coronel, paso ligero. Venga. Tenemos que ir deprisa porque nos hemos comido bastante tiempo. Vale. He dicho, vamos a comentar un montón de formas que hay de hacer escape to host. Siento que no podamos entrar en detalle, pero al final hay un con recursos que hemos dejado y hay de forma muy detallada el cómo montar los contenedores para que tengan todas estas formas de saltarlo. Hay más técnicas. Y cómo se explotan, ¿vale? Luego, si tenéis dudas de cuál, porque he dejado varios recursos y he dejado CTFs también específicos para esto, ¿vale? Para cepillarse contenedores. Como veis, abuso de privilegios de host, fuga de información en el host, escala de privilegios, escaneo y numeración de host, manipulación de recursos del host, explotación de vulnerabilidades de kernel, abuso de socket para poder establecer esa API de comunicación que hay entre la parte virtual y la parte no virtual, la parte host, pues abusar de ella, acceso a archivos sensibles, inyecciones de código, es decir, hay un montón, como digo, hay un recurso chulísimo, luego si tenéis dudas de cuáles de los que hemos dejado me preguntáis, que está todo súper bien explicado, ¿vale? Vamos bastante mal de tiempo. Adversarios conscientes de la nube. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un hacker súper chungo se encuentra, no sé, una página web, llega, la peta, se lleva la base de datos, o sube una shell o lo que sea, ¿no? Aprovecha un RFI, un LFI, lo que sea. Y ya, terminó y se fue. Los adversarios conscientes de la nube no hacen eso. Saben que se han encontrado una web que está en un entorno cloud y lo que quieren es poder saltar de ese contenedor o de esa máquina inicial a lo que sería la parte host para tomar control del control plane y de esta forma avisar de forma dura, ¿no? Con toda la infraestructura, ¿no? Y ya poder hacer persistencia y todas estas técnicas que estamos comentando. Vamos a mapear ahora un par de actores. Muy deprisa, ¿vale? Siempre además pensamos que el tema de las APTs es un tema de ataques entre estados y cosas por el estilo y no es verdad. Hay muchísimos grupos APTs que están dedicados solamente a temas de cibercriminalidad. Uno de los más importantes detectados ha sido Scattered Spider. Hay muchísima información, tenéis un montón de papers donde podéis bajar cómo actúa, cómo maneja, cómo se gestiona y tenéis ahí, aparte de los repos, tiene como objetivo un montón de empresas, estados, etcétera, etcétera. Tiene varias denominaciones, ¿vale? Si entráis en la página de Mitre y filtráis por ese grupo, pues prácticamente está utilizando más de 30 técnicas, pero además hay un montón de subtécnicas más que no aparecen aquí. Y yo creo que eso no es demasiado útil porque al final, con el paso del tiempo, los grupos APTs van evolucionando porque al final les ponemos nosotros también pegas y porque además se tienen que adaptar un poco a cuál es el objetivo que tienen. Entonces, a mí que me gustan mucho las películas y me gustan además las películas de robos imposibles, esta me gustó para ponerla como ejemplo. Esto es una película del 2001, precisamente el agente de Ocean lo que hacía era atacar un casino, atacaba en realidad a 3 casinos, uno de ellos el MGM. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto del 2001, que parecía una ficción y parecía una película, esto ha ocurrido ya de verdad y fue Scattered Spider el agente que lo hizo, ¿vale?
Bueno, si a alguno le gusta el cine, hay una versión también de 1960 que también es bastante chula. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a contar la película, pero también muy deprisa. Estos buscan en LinkedIn principalmente quiénes pueden ser los objetivos de aquellos que tengan las cuentas privilegiadas más altas para poder atacarlas. A partir de ahí establecen contacto con el help desk, pero el técnico, para que resetee sus factores de autenticación, los múltiples factores de autenticación. Eso le va a decir, al final, cuando haces un reset del MFA, pues al final consigues credenciales de usuario privilegiado. Esto le da además acceso a Okta, que es uno de los servidores de identidades o uno de los proveedores de identidades con los que tenía contratado el servicio. Cuando tienes ese acceso privilegiado, eso te permite ya competir y tener muchísimas más credenciales de administrador, con lo cual consigues credenciales de los dominios. Eres capaz de implantar un identity provider que lo puedes federar con Okta para que a partir de ahí tú puedas generar un número ilimitado de credenciales que te permiten acceder a un montón de servicios. Al final, ¿qué es lo que consigues? Consigues la cuenta de administrador global de Azure y una vez que la tienes, el efecto son más de 100 servidores EXI completamente comprometidos, cifrados y a partir de ahí también puedes filtrar toda la información. ¿Esto está bien? Sí, está bien. Con esto podemos hacer Oceans 14, que es la siguiente versión, pero si vosotros queréis trabajar sobre el tema, lo que necesitáis es conocer cómo se ha hecho para poder mitigarlo. Entonces, sí que existe, leyendo los papers, si vosotros no tenéis acceso a un servicio de inteligencia de amenazas donde se estén contando cómo se van a producir, lo podéis reproducir. Me hubiese gustado hacerle un flow attack de Mitre, pero la verdad es que no me ha dado tiempo. Lo importante de todo esto tampoco es el flujo de ataques, sino al final saber cuáles son las técnicas que se están utilizando en cada una de las campañas. Y fijaros, esto no es tan sencillo. Al final se han utilizado 16 técnicas en este ataque. ¿Y qué es importante de estas 16 técnicas? Pues fijaros que al final se utilizan, es tan importante el acceso inicial, donde se han utilizado 3 técnicas para poder hacerlo. Lo mismo con la parte de persistencia, lo mismo con el escalado de privilegios o con la evasión de las defensas. Y luego todo ya va de corrido, ¿vale? Vale, me toca Cosivir. Para los que no estéis familiarizados, APT29 quizás sonará más. Actor estatal ruso, no ruso catalán como Marc. Última actividad muy reciente, junio del 2024. Es de los actores más interesantes que hay, lleva muchísimos años en la escena y son de los que están más especializados en los entornos cloud, ¿vale? Mapeado en la base de datos de Mitre, esta es la nuestra, la de CrowdStrike, no la de Mitre, pero es muy similar. Los dibujillos chulos. Y aquí veis. ¿Cómo entraron al principio? Pues con credenciales. Como sucede hoy en día, pues casi que el 80% de los problemas, ¿vale? Tienen las credenciales. El mundo está sembrado de infostealers. ¿Cómo hacía la navegación? Ocultándose con Red Store y con proxy residenciales, ¿vale? Para que no se pudiera rastrear por dónde estaban. Básicamente, esta gente lo que hizo fue identificar una serie de cuentas, trabajar con ellas, modificarlas y crear con MFA y con diferentes cuestiones temas de persistencia. Es chulísimo lo que hicieron, son técnicas muy novedosas para acceder al Exchange, para acceder a OneDrive, para acceder a SharePoint y tener acceso totalmente a los correos, ¿no? Utilizaron además servicios de terceros que instalaban en Entra para mantener un acceso permanente al entorno, ¿no? Y poder acceder, modificaron permisos en buzón, hicieron un montón de cosas. Y ahora estaréis diciendo, bueno, esto, ya te digo, tácticas de impersonación, esas tácticas de impersonación son también muy novedosas y nunca las habíamos visto, ¿no? Al final, con ese registro de aplicación del tercero, pues tenía todo el acceso. Estaréis diciendo, joder, qué hacker de la hostia, 27 consolas, tal. Todo esto se hace con la consola del propio control plane, ¿vale? No es más. Ahí tenéis los botones al que le están dando. Técnicas súper sofisticadas que nunca habíamos visto de darle a botones en el este de Azure. Pero es que es así, ¿vale? Es así de triste, pero es así. Que no es... Pues lo importante, hay muchos botones. Joder, solo darle un botón, sí, pero tienes que saber a qué botón darle, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué estaban buscando? Fijaros, Inventory, Aging, Cisco... Estaban buscando palabras interesantes dentro del SharePoint, por ejemplo. ¿Qué hicieron aquí? Pues asignar determinados permisos de API para mantener acceso, para poder leer cualquier buzón, para darse permiso en su cuenta a un montón de otros buzones. Bueno, como digo, al final, de una forma muy sencilla, el mapeo de Mitre, aquí no llegaron nada más que al descubrimiento porque les dimos un capón.
¿vale? Y se les pudo parar a tiempo. Contramedidas, que creo que es lo importante, ¿no? Hemos venido a contaros todos los problemas que hay, pero, coño, dime qué hago, ¿no? Bueno, visibilidad. No se puede proteger lo que no se ve. Tengo que tener agentes en los contenedores, tengo que tener un CSPM que me diga qué configuración tengo que tener la capacidad de introducirme en las diferentes fases que hemos visto del ciclo de desarrollo que utilizan los DevOps, es decir, meterme en el ciclo CI/CD con soluciones que analicen las vulnerabilidades, que miren el código, en fin, que todos esos puntos puedan estar protegidos. Inteligencia de amenaza, siempre lo digo. En el corazón de cada ataque siempre tienes un atacante, un grupo de atacantes humanos detrás. Conocer sus TTPs, tácticas, técnicas, procedimientos, motivación, intención, es lo único que te permite ir por delante y diseñar una estrategia de ciberseguridad adecuada. La parte de posture management, es decir, necesito saber qué configuración tengo en mi cloud y en tiempo real en mis diferentes clouds. Porque si no tengo esa visibilidad y tengo un firewall abierto, tengo una mala política o lo que sea, no lo sé y me van a entrar, ¿no? Entonces necesito esa visibilidad. Necesito protección en runtime en los contenedores. Esto todavía la gente no lo quiere entender, ¿vale? Y luego pasa lo que pasa. Cloud Threat Hunting. Esto es muy interesante. Todos sabemos lo que es Threat Hunting, que no es buscar indicadores de compromiso, ¿verdad? Que es modelar el TTP de uno o varios actores para buscar la telemetría que tengo. Y poder así detectar actores. Sin mucho más los recursos... Nada, lo que hemos preparado para que podáis utilizarlo también cuando volvéis a casa es una página de StartMit con un montón de recursos. Entonces tenéis toda la parte de modelado de amenazas vía Mitre para que lo podáis utilizar, cómo hay que hacer ese tipo de modelado. Hay ya mapeados muchos de los actores con los que estamos viendo, o por ejemplo también toda la parte de Mitre Cloud Analítica, pero sobre todo lo que os va a gustar es que hemos puesto muchísimas herramientas open source, que son herramientas ofensivas en la mayoría de ellas, y tenéis todas. Tenéis para Azure, tenéis para Amazon Web Service, tenéis también para la de Google Cloud, etc. Hay algunos artículos de interés y la última aportación ha sido que tenéis en la última CTFs específicos para contenedores para que también podéis en un momento dado cacharrear en vuestra casa y poder trabajar sobre el tema. Pues sin más, muchísimas gracias a todos. Después de... Muchas gracias. Gracias, Emilio. Después de la nube llega la... O sea, después de la tormenta llega la calma. Así que bueno, luego esta noche más tormenta con una copilla por ahí, ¿vale? Chao, gracias.